Señor presidente, en el Ecuador hay algunos políticos que sostienen una tesis que para mi criterio no es correcta, y es de que se puede hacer política sin ideología. Yo pienso que la esencia de la política es la ideología, de otra manera caeríamos en lo que se llama en una forma despectiva la politiquería. De manera que las ideologías existen y usted desde luego tiene una ideología que es muy conocida por el Ecuador y también en el mundo. Su ideología ha sufrido variaciones durante el periodo presidencial, porque un periodo presidencial es algo que cambia al hombre. Osvaldo Hurtado, que entró a la presidencia, no es el mismo Osvaldo Hurtado que salió. Siempre hay cambios. Cambios desde varios puntos de vista y también cambios ideológicos, porque la ideología se nutre de la realidad, se nutre de la experiencia, se nutre de la coyuntura, se nutre del quehacer político diario. En esta experiencia apasionante de ser presidente de la República, mi pregunta es, Osvaldo Hurtado que entró y Osvaldo Hurtado que sale son diferentes, es la premisa. ¿Usted está más a la derecha de cuando entró o más a la izquierda de cuando entró, señor presidente? Sí, la ideología existe explícita o implícitamente en todo gobernante. Explícitamente cuando él la expresa a través de sus escritos o de la adopción de una declaración de principios, e implícitamente a través de sus actos en el ejercicio del poder. El hecho de que alguien diga que está por sobre las ideologías no es nada más que una manera de expresarse que no corresponde a la realidad en todas las circunstancias históricas. La formulación de su pregunta implica hacer una distinción entre el campo de la filosofía, la ideología y la política. La ideología es la relación que se hace entre el campo de los principios más generales que constan en una filosofía política con relación a una realidad nacional. En ese sentido, la ideología es una concreción para cada sociedad de principios de carácter más o menos universal, como podrían ser los principios de la filosofía cristiana, concretados en la democracia popular, en el caso ecuatoriano. Si mi ejercicio de la presidencia de la República ha modificado la ideología, yo pienso que no. Lo que sucede es que la democracia cristiana en la década de los años 70 sufrió una campaña bastante generalizada en América Latina para hacerla parecer de manera diferente a lo que es. Y entonces muchos ecuatorianos que fueron influidos por esa campaña hoy pueden pensar que yo comencé el gobierno con unos principios ideológicos y que hoy termino con principios diferentes, lo cual no es exacto. Lo que sucede es que en el ejercicio del gobierno yo le he ido demostrando al país cuáles son mis principios, cuál es mi ideología y cuál es mi conducta política. Y ahora sí el país y el pueblo ecuatoriano pueden extraer una lección exacta de mi pensamiento. Yo no le diría que termine el gobierno más a la derecha o más a la izquierda. Yo le diría que termine el gobierno como comenzó. Esto es como inspirado en principios que para darle pues alguna ubicación corresponden a la parcela del centro izquierda, de la que yo hablé antes de la campaña electoral, en la que desarrollé iniciativas para una unidad de este sector político, el que quise reunir durante el ejercicio de la presidencia de la República y por cuya unidad yo formulo votos en el futuro. Sigo en definitiva en el lugar en el que creo yo que siempre he estado y así se expresa en los libros que he escrito, en mi conducta política, en el ejercicio del gobierno y creo que continuaré en el futuro. Porque en sus libros, señor presidente, antes de ocupar la alta magistratura,
usted se dedicaba, y pienso que se dedicará en el futuro, a la investigación social, usted es un cientista social distinguido, los principios ideológicos contenidos en su pensamiento parecían estar más a la izquierda de su acción en el gobierno. La impresión general es de que el poder le ha derechizado, de alguna manera. Y entonces su respuesta parecería ser un escape de la situación, en lugar de ponerse la mano en el pecho, que siempre está a la izquierda, el corazón, ¿no es cierto?, y respondernos si efectivamente ha habido un avance o un retroceso ideológico. En mi criterio el avance es hacia la izquierda y el retroceso es hacia la derecha, porque es una visión parcial, todo hombre es parcial. No creo que mi gobierno acredite un punto de vista como el que usted sostiene. Si fuera así, yo no tendría en la oposición a los sectores más tradicionales del país, a los intereses económicos más poderosos, a los partidos políticos más conservadores. Lo lógico habría sido que estos sectores de la opinión pública sean mis aliados y me apoyen. Y no es eso lo que ha sucedido en estos años. Si fuera exacta su afirmación, no se hubieran llevado adelante programas que significan cambios estructurales muy profundos en la sociedad ecuatoriana, como aquel que se ha dado en el campo, en la zona rural. No solo en cuanto a la incorporación de un sector muy marginado a la vida nacional, sino a la conciencia, a la organización y a la capacitación que han recibido, y todo lo cual va en el futuro a provocar cambios cualitativos muy importantes en las relaciones de poder. Creo yo que he desencadenado una serie de procesos que han cambiado ya un tanto la sociedad ecuatoriana y que van a cambiarla más en el futuro. Y trabajar en este campo no pienso que pueda llevar a la conclusión de que mi gobierno, mi ideología y mi conducta política se alejen de lo que yo he escrito, aunque vale la pena ocupar esta circunstancia para decir que yo no he escrito sobre ideología. Yo he escrito más bien pues en el campo de la sociología, del análisis económico, político, etcétera, que por cierto lleva implícito una ideología, ¿no? Yo creo que precisamente todo este análisis que yo he hecho a través de mi profesión de docente me ha permitido llevar un gobierno en la línea en que lo he conducido, ¿no? Bastante coherente, sin inclinarse hacia la izquierda ni tampoco hacia la derecha, y a pesar de la tempestad tratando de conservar el rumbo. Gracias. Señor presidente, yo, a más de escribir en 3 o 4 periódicos diariamente, soy catedrático de la Universidad de Guayaquil. Nuestra Facultad de Comunicación editó este libro, Un diálogo inútil. Yo lo he traído para entregárselo, usted quizás ya lo debe conocer, pero de todas maneras oficialmente se lo quiero entregar. ¿Y por qué estoy aquí? Si soy catedrático de esta facultad que ha editado este libro, El diálogo inútil, porque hay pluralidad, hay pluralismo, y yo pienso, particularmente José Guerra Castillo, que todo diálogo es útil. El libro está aquí, se lo entregaré. Voy a dar lectura, porque si no, no obtengo los datos, en lo que se refiere a mi primera pregunta, que es un encargo de los hombres de la cultura de Guayaquil. Yo también tengo algo que ver con esto, porque actualmente soy presidente del Centro Municipal de Cultura. Es innegable que su gobierno, con el gran plan de alfabetización, alcanzó un logro valiosísimo, abriendo la puerta a la culturización del pueblo. Nosotros pensamos que es necesaria urgentemente una segunda etapa en el proceso. Esto le tocará al gobierno que va a hacerse cargo, ya que si no hay los debidos medios para que esos seres que han abierto los ojos a la luz, al conocimiento, a las letras, si no hay material de lectura, si no hay bibliotecas populares,
se perderá el esfuerzo logrado por este gobierno, que es innegable, nadie lo puede negar, por supuesto. Por lo tanto, yo le pregunto con todo respeto, ¿cómo es posible que usted, que hizo tanto por la alfabetización, no haya cumplido desdichadamente con su palabra al ofrecer 10 millones de sucres públicamente para la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, para que con esa suma instale con CECAP en Guayaquil la Escuela Nacional de Artes Gráficas, con las valiosas maquinarias que ha donado Italia por valor de 200 millones de sucres, mientras a la casa matriz se le ha dado para Quito, según referencias, porque las cifras han sido guardadas celosa y misteriosamente, ocultadas, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo, como en la propia casa matriz, se les ha dado, repito, más o menos 230 millones de sucres solo para construcciones. Le pregunto, señor presidente, con pesar, ¿por qué se le niega a Guayaquil esta imprenta de cobertura nacional cuando hay más de 10 imprentas oficiales en Quito, incluida la de la matriz de la Casa de la Cultura? Concretamente, ¿podría usted, señor presidente, en los pocos días que le quedan en el poder, satisfacer este deseo, esta esperanza del núcleo del Guayas, de la Casa de la Cultura y de los guayaquileños todos, de tener esta gran imprenta que podría proveer de libros para los alfabetizados, etcétera? Yo tuve una reunión con los directivos de las casas de la cultura de las diversas provincias del país, en las que me plantearon los problemas que originaba la penuria económica que sufrían, como consecuencia de lo cual yo ofrecí una cantidad, me parece que por el monto que usted señala, la cual fue entregada, pero nunca solo para la Casa de la Cultura del Guayas, sino para todos los núcleos provinciales, excepto el de Quito. Yo no recuerdo haber hecho un compromiso para que se monte esta imprenta de la Casa de la Cultura del Guayas, aunque sí recuerdo haber recibido un pedido de esa naturaleza. Sí, esta es una conversación que tuve, señor presidente, con el presidente del núcleo del Guayas, Fernando Casondera. Y entonces mi inquietud me hace preguntarle esto. Es una pena realmente que no se pudiera, ojalá el próximo gobierno lo pueda llevar a cabo, montar esta extraordinaria imprenta que vale tantos millones de sucres, si hay la estructura para poderla instalar. Le agradezco su respuesta. De todas maneras, como usted lo señala, quedan aún unos días de gobierno y sin que yo adquiera en esta noche un compromiso, voy a examinar el tema para ver si en efecto existe un ofrecimiento mío. Y en el caso de que existe el ofrecimiento, que le reitero dudo, pues yo lo cumpliría, ¿no? Yo generalmente doy disposiciones y después ya no puedo hacer el seguimiento de las disposiciones que doy. Gracias. Señor presidente, usted durante esta última semana ha manifestado en algunas oportunidades, y el país conoce, que la fase C del proyecto Paute no será firmado durante el gobierno suyo. Obviamente esta decisión tiene una serie de implicaciones, no solamente en el orden económico y de desarrollo del país, también en el de grandes grupos de trabajadores que allí prestan sus servicios y que quedarán en el desempleo. Entre las razones que usted ha manifestado, luego entre otras que han expresado altos funcionarios del régimen presidido por usted, se ha dicho que el no firmar ese contrato obedecería a la campaña de desprestigio que desde determinados sectores políticos del país se ha emprendido contra el régimen por la firma de este contrato, por la posibilidad de la firma de este contrato. Se ha manifestado igualmente
que existen fuerzas muy poderosas que en definitiva estarían oponiéndose a este acto, fuerzas que van más allá del poder de decisión que puede tener INESEL, que tiene el Ministerio de Recursos Naturales, que tiene usted, señor presidente, obviamente. Yo creo que dada la importancia que esto tiene no solamente para el austro del país, sino para el Ecuador todo, sería interesante escuchar una explicación más amplia sobre este punto. Uno de los proyectos que yo he hecho un seguimiento casi personal es Paute. Y cuando al finalizar el año pasado tuve una reunión con gabinete y con diversos grupos de ministros y altos funcionarios, entre una de las prioridades que se establecieron en el sector eléctrico fue firmar la fase C del proyecto Paute, que debió haber culminado a principios de año. Hoy debería estar ya en ejecución. Pero el problema comenzó a enredarse jurídicamente cuando la Comisión Técnica hizo un informe descalificando a la firma que había ofrecido el valor más bajo. Y la diferencia entre la primera y la segunda compañía era de alrededor de 600 millones de sucres. Tanto el gerente de INESEL como el ministro de Recursos Naturales me expresaron su preocupación de que al descalificarse a la compañía que había hecho una oferta tan barata, tenga que entregarse el contrato a una compañía cuyo costo era superior en la suma que acabo de señalar. Examinaron la Procuraduría del Estado, la Contraloría General de la Nación, las causas que aducía la Comisión Técnica para descalificar a la compañía sustancialmente más barata. Y al final fueron, de lo que yo recuerdo, desapareciendo esas causas. Pero en este trámite perdimos 6 meses. Preciosos 6 meses. Y llegamos a 2 o 3 semanas antes de la fecha en que debe realizarse la transmisión del mando, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo finalmente también encontró que muchos de los argumentos exhibidos por el Ministerio, por INESEL, me refiero al gerente, por Contraloría y por Procuraduría tenían sentido. En estas circunstancias entonces, estando pues a pocos días, cuando había de por medio una campaña que en algunos medios de comunicación, principalmente de la televisión, pretendía sugerir que este gobierno demócrata cristiano, con vínculos, se supone, con el gobierno italiano, tendría algún interés ya no nacional, ya no patriótico, sino personal y pecuniario en firmar ese contrato. Y yo llegué a la conclusión de que debía preservar aún en su imagen la honestidad del gobierno. Y si bien los 2 abogados de las compañías que litigan en busca de este contrato son integrantes y altos dirigentes del Frente de Reconstrucción Nacional, cosa que probablemente no lo conocía el país hasta este momento. Y si bien no había ningún dirigente de la democracia popular que estuviera apadrinando a ninguna de las compañías, y estando pues habiéndome encontrado ante la circunstancia de firmar el contrato, de autorizar la firma de ese contrato 3 días o 2 días antes de la culminación del mandato, me pareció prudente dejar a que el nuevo gobierno examine el tema. En todo caso, hemos desbrozado ya el enredo jurídico y quedan todos los elementos de juicio para que el próximo ministro de Recursos Naturales y el próximo gerente del INESEL o las respectivas instancias del proceso de licitación tomen una decisión que ojalá sea en el más breve plazo
y que es indispensable para que continúe el desarrollo eléctrico del país y para que los trabajadores cuencanos que en este momento están en la desocupación puedan encontrar un trabajo. Esto ya queda en manos de ustedes, periodistas, y de la opinión pública, para que el gobierno siguiente tome una decisión inmediatamente. El gobierno suyo, señor presidente, se ha caracterizado siempre por tomar decisiones, por tener una gran decisión en este sentido. Y muchas de las decisiones, usted lo ha manifestado, inclusive han sido decisiones impopulares, diría yo, pero que usted los ha considerado como apropiadas para el momento. Es dentro de esa circunstancia que yo le hacía o dentro de ese contexto que le hacía la pregunta, porque si esta fue una obra que indudablemente tiene una gran repercusión nacional, resultaba un poco contradictoria con la posición clara que usted ha tenido al frente del régimen. Usted tiene toda la razón y en efecto contradice un poco aquello que yo había dicho de gobernar hasta el último día. Pero cuando está de por medio una acusación de deshonestidad para los personeros de INESEL, del Ministerio de Recursos Naturales e incluso de la Presidencia de la República, cuando se dice explícita o implícitamente de que el presidente incluso está interesado en que se firme ese contrato con determinada compañía, qué mejor que darles una lección a los gratuitos calumniadores del gobierno, demostrándoles que no tenemos ningún interés personal que no sea el interés del país, y de Cuenca y de la SUAY. Ojalá ellos no pierdan un mes, 2 meses, 3 meses o más para adjudicar este contrato, para firmar el respectivo documento y para iniciar inmediatamente esa obra. Después de oír lo que han preguntado mis colegas, creo que es mi obligación hacer una pregunta un poco más global, diría yo, y directa. ¿Es verdad, señor presidente, lo que dicen por ahí, que lo mejor de este gobierno es que el próximo va a ser peor? Como ustedes recuerdan, mi gobierno ha sido calificado como el peor gobierno de la historia del Ecuador. Quien así lo calificó probablemente no pensó en que estaba estableciendo un punto de referencia que iba a ser usado para cuando se califique a mi sucesor. Yo no me atrevería a decir cómo va a ser el próximo gobierno, porque es muy difícil hacer un pronunciamiento de esta naturaleza. En alguna ocasión anterior señalé que no habían presentado en la campaña electoral un programa en el que se establezca qué es lo que van a hacer y cómo. Habrá que esperar al mensaje del 10 de agosto para estudiarlo y ver cuál es su planteamiento programático a ejecutarse en estos 5 años. Las declaraciones son tan genéricas, tan contradictorias entre sí, ¿no? Señalan objetivos que son imposibles de conseguir simultáneamente, ¿no? Que yo necesitaría virtualidades proféticas de las que carezco para poder llegar a la conclusión del carácter que va a tener el gobierno que vendrá. Lo que sí puedo decirle a usted es que el próximo presidente de la República recibirá una economía intrínsecamente más sólida de lo que yo recibí y de lo que recibió el gobierno democrático el año 1979, ¿no? Hay posibilidades, más que posibilidades, realidades en materia de aumentar las exportaciones de petróleo en el orden de los $400 millones anuales, como consecuencia de los trabajos que dejamos concluidos. En estas circunstancias, entonces, si la economía ha superado lo peor de la crisis, si dejamos bastante fortalecido el sector externo de la economía y si van a asumir el poder hombres con experiencia en todo, yo pienso que
será exitoso el próximo gobierno. Y es bueno que sea exitoso porque si fracasa, vamos a sufrir todos los ecuatorianos. Precisamente mi inquietud era respecto de eso, de cómo deja usted la economía nacional. Usted se ha referido al aumento de ingresos en petróleo, pero hay la duda y hay declaraciones respecto de que usted ha puesto dificultades, que está tratando de dejar una economía, como se diría vulgarmente, en soletas al próximo gobierno. Y hoy mismo, por ejemplo, hay unas... a través de un estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Quito para entregar al próximo gobierno, se dice que los pagos de la deuda externa en 1984 ascenderán a 1.700 millones de dólares entre amortizaciones e intereses, lo cual en principio parece un poco alto. Yo quisiera que nos explicara un poco más sobre esto del sector externo de la economía y la situación en que deja la deuda. Pienso que la Cámara de Comercio de Quito debería contratar mejores asesores en materia económica y que sus personeros deberían realizar una minuciosa lectura de los documentos que les presentan sus economistas. Porque lo que consta hoy en la primera página del diario Hoy no es exacto. Allí están sumando los economistas de la Cámara del Comercio el servicio propiamente dicho de la deuda, que es el pago de intereses, con la amortización del capital adeudado. Y esa es una suma que no puede hacerse porque se ha refinanciado la deuda del año 1984 y no va a pagarse el capital. Debería entonces constar en el análisis y en el gráfico solo la columna de los intereses que deben pagarse, ¿no? Y los intereses para el año 1984, no recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que representan la tercera parte del total que la Cámara del Comercio de Quito dice que deberíamos pagar. Precisamente aquí tiene usted una diferencia entre la forma como recibirá el próximo gobierno la economía y la forma como yo la recibí. Yo tuve que comenzar el largo proceso de renegociación de la deuda. Ellos tienen ya renegociada la deuda. Aspiramos a firmar el contrato respectivo entre lunes y martes de esta semana. Espero que este contrato y su firma no sean criticados como un medio para maniatar al gobierno. Esto en cuanto a la deuda. Siempre será posible que el próximo gobierno en los siguientes años negocie mejor la deuda. ¿Cuánto bien traerá eso al país? En cuanto a las exportaciones, nosotros las hemos subido ya en unos 40.000 barriles y ellos van a subir en 40.000 barriles más por el trabajo realizado por nosotros. Por primera vez desde 1972, me parece, se aumenta el volumen de exportaciones de petróleo. Este es, yo creo, el mejor servicio que puede hacérsele a un gobierno que iniciará el mandato el 10 de agosto, en unos días más. Nosotros, en cambio, recibimos en esta materia una economía en la cual aumentaba el valor de las exportaciones porque los precios de petróleo subieron. Nosotros le damos mayor volumen de petróleo para exportar y si los precios mejoran, yo creo que el gobierno siguiente tendrá solucionado en buena parte este problema. Por otra parte, le entregamos un sector fiscal en el que hemos reducido sustancialmente el déficit, al menos del 1% del Producto Interno Bruto. Me refiero al sector público consolidado, no únicamente al presupuesto del Estado. Una reducción considerable del déficit de la balanza de pagos. Una tasa de inflación que ha llegado al 25%. No digo que las condiciones de la economía en este momento y el 10 de agosto son casi perfectas, no. Pero para eso se elige un nuevo presidente de la República y se integra un nuevo equipo de gobierno, precisamente para que resuelva los problemas del país. Solo una pequeña cosita más. Pero en todo el cuadro que usted pinta, tal vez se olvidó del asunto de la deuda externa. ¿No es verdad que su gobierno aumentó esa deuda externa en proporción importante? Sí, la aumentó.
La aumentó porque yo recibí la presidencia de la República el 24 de mayo de 1981. Yo tenía que ejecutar un presupuesto del Estado. Demoró tiempo en generar recursos nacionales. Yo no podía paralizar al país. Pero aquellos que hablaron conmigo, tanto del sector privado como del sector público, que concurrieron al Palacio Nacional en el mes de junio de 1981, me escucharon decir que por favor no presionen al gobierno central para un mayor gasto público, que se estaba financiando todo con endeudamiento externo. Pero la cifra que usted señala es correcta, creció la deuda externa durante mi gobierno, pero yo les pediría a los ecuatorianos comprender que se necesitaba tiempo para cambiar un estilo de desarrollo basado en el ahorro externo para un estilo de desarrollo que tenga una altísima proporción de ahorro nacional. Señor presidente, el país entero está en un momento de expectativa ante un nuevo escenario democrático, esta vez conducido por la derecha ecuatoriana. Y en ese nuevo escenario hay un dato muy clarificador del panorama, que es la nominación prácticamente ya de un nuevo gabinete. Ese nuevo gabinete, desde un punto de vista de análisis, parece ser un gabinete que responde tan solo a los intereses de un grupo muy valioso, por cierto, muy respetable, por cierto, de ecuatorianos que están dentro de las cámaras de la producción y dentro del sector financiero y bancario. No hay nada más que eso, es íntegramente ese sector. Y se quiera o no se quiera, el Ecuador está formado por otros grupos humanos. Aquí en este país existen trabajadores, artesanos, pequeños industriales, campesinos, indígenas. Es decir que el Ecuador es un país vario, plural, diverso. Y el nuevo gobierno de la derecha parece creer, si nos atenemos únicamente a la nominación del nuevo gabinete, que el Ecuador está integrado únicamente por gente dedicada a la producción económica desde la cúpula, es decir, desde las cámaras y desde la banca. Esto ofrecería un peligro muy serio al Ecuador del futuro, y es el peligro de la falta de un diálogo eficaz entre el nuevo equipo de gobierno y los sectores sociales más necesitados. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando las centrales sindicales planteen un reclamo? ¿Quién va a ser su interlocutor válido? ¿Qué pasará cuando los campesinos quieran plantear sus agudos problemas y encuentren que justamente todo está copado por los sectores de los que he hablado antes? Y en ese nuevo equipo hay un vacío todavía. Es el vacío que preocupa también a la ciudadanía y que normalmente es un vacío que tiene una relación muy directa con las Fuerzas Armadas Nacionales. Me refiero al nuevo ministro de Defensa Nacional. Usted, señor presidente, y en todo el gobierno democrático, ha habido un asunto muy positivo para el país, debo reconocerlo, aunque yo he sido un crítico suyo y seguiré siéndolo, por cierto. Debo reconocer que efectivamente ustedes han despolitizado a las Fuerzas Armadas, han respetado su carácter institucional noble y han sabido alejar los vientos de la política del sector de Fuerzas Armadas Nacionales. Sin embargo, todos los rumores, que parecen ser más que rumores, nos muestran que hay un intento de politizar a Fuerzas Armadas, de que los problemas políticos están minando, están carcomiendo a esa institución tan respetable, tan noble, y a la que hay que rendir un homenaje porque ha sabido respetar la democracia en época de crisis, en época de muy dura crisis, la más dura crisis de este siglo, efectivamente. Esta reflexión, este análisis, me lleva a plantearle un interrogante dividido en dos puntos. El primero, ¿por qué razón usted puso en disponibilidad al general Luis Piñeiros? Más allá de las razones legales de que cumplió el plazo, etcétera, que todos lo sabemos, son razones para justificar algo, pero que por detrás de eso hay una razón válida. Usted siempre tiene razones válidas cuando actúa. Esa es la primera constatación y la primera pregunta. Y la segunda es,
¿Cómo se siente un humilde soldado de la oposición frente al nuevo equipo de gobierno? Yo pienso que el gabinete, al menos si es aquel que aparece en los periódicos, tiene sentido y es coherente. Los triunfadores del proceso electoral que culminó en mayo siempre sostuvieron que nosotros los políticos, que los técnicos, no estábamos preparados para gobernar, para administrar el Estado, que ni siquiera habíamos dirigido la tienda de una esquina, nos decían. Que el poder público debe ser ejercido por hombres que sí han estado en el mundo de los negocios, que sí saben cómo funciona un banco, una empresa industrial, una casa de comercio, un servicio noticioso, radial o de cualquier otra naturaleza. En definitiva, que había que llevar a la administración del Estado a los empresarios. Si eso se dijo durante 5 años, a mí me parece natural que hoy se organice un gobierno casi exclusivamente con gerentes propietarios. Sí, casi. Digo porque existen representantes, me parece, de 2 o 3 partidos políticos. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, desgraciadamente voy a tener que contestarle en los términos que usted me pidió que no les conteste, porque ese es el origen de la disponibilidad. Una petición del comandante general del Ejército ante el hecho de que quien debía presentar su solicitud de disponibilidad el día 1 de agosto, como lo han hecho otros generales y almirantes en situaciones análogas, no la presentó, lo que fue considerado como un acto de indisciplina. Y si bien yo he respetado las leyes militares para garantizar la carrera de los oficiales y de los soldados, también he hecho cumplir las leyes militares para garantizar el orden dentro de una institución que debe ser el modelo admonitorio de disciplina y de cumplimiento de los mandatos de la ley. Yo procedí entonces, en función de la solicitud que recibí, y expedí el decreto correspondiente conjuntamente con el ministro de Defensa Nacional, como suele hacerse en estos casos. Los generales de división tienen que presentar su solicitud de disponibilidad y ser calificados para su ascenso a general de ejército, que es la más alta dignidad de las Fuerzas Armadas, ya no con la intervención de los consejos de generales respectivos, como sucede con los coroneles cuando ascienden a general de brigada o con generales de brigada cuando ascienden a generales de división. En este caso, aceptar que un general de división ascienda a general de ejército es potestativo del presidente de la República. Y de la misma manera que no todos los coroneles pueden llegar a generales de brigada, en los últimos días, de 19 coroneles, 5 fueron ascendidos a generales de brigada. Y no todos los generales de brigada pueden ascender a generales de división. Tampoco todos los generales de división pueden culminar su carrera militar como generales de ejército. Estos son los antecedentes. No ha existido detrás de esta decisión ninguna otra motivación, como parece sugerir algún sector de la opinión pública. Porque lo correcto habría sido, me parece a mí, que el referido oficial presente su solicitud de disponibilidad y le haga llegar al presidente de la República un pedido en el sentido de que no la tramite para que el nuevo presidente la considere. Eso habría sido lo legal y lo jurídico. Y yo, pues,
No le voy a decir en este momento cuál habría sido mi decisión, pero este debió ser el procedimiento. O sea que él pensó que donde manda general no manda presidente, algo así, ¿no? Por ese lado hubo un problema. Las Fuerzas Armadas siempre han aceptado la autoridad civil del presidente de la República de acuerdo con como manda la Constitución. Lo que sucede es que yo en el ejercicio de esa autoridad he tenido siempre en cuenta asimismo el criterio del ministro de Defensa, el criterio del comandante general del Ejército, a los que yo siempre he consultado sobre las decisiones militares. No digo que hemos estado de acuerdo en todas las ocasiones, pero generalmente hemos estado de acuerdo. En cuanto a su última pregunta, es que en efecto yo no pienso dirigir la oposición. No, usted es un humilde soldado de la oposición. Y con esa frase lo que yo he querido significar es que voy a ser uno más en la oposición. Y su pregunta me es útil para hacer una aclaración. No hay que esperar que un gobierno comience a ejercer la presidencia de la República y a tomar decisiones para declararse en oposición. Es suficiente que el nuevo gobierno tenga ideología diferente a la de aquel, en este caso Osvaldo Hurtado, a la de aquel que discrepa con el gobierno que va a iniciar su mandato. Así es en todos los países del mundo y no tenemos que escandalizarlo. Cuando en Inglaterra triunfan los laboristas, los conservadores inmediatamente pasan a la oposición. Y cuando en Francia triunfan los socialistas, la derecha asimismo pasa a la oposición. La oposición es una institución de un régimen democrático, a tal punto que existen países en los que los dirigentes de la oposición reciben información oficial del gobierno en ejercicio. Me parece que incluso reciben una remuneración para que puedan dedicarse a tiempo completo a dirigir la oposición. No estoy sugiriendo que eso se repita en el Ecuador. Pero quiero desmitificar algo que se está regando en el sentido de que todavía el próximo gobierno no inicia su mandato y hay gente que se declara en oposición. Es natural, pero además así ha sido en toda la historia del Ecuador. Yo quiero recordarles lo que pasó con Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Al día siguiente que triunfamos, no solo que se declararon en oposición, sino que hubo, por entonces, un dirigente político, me parece elegido para legislador, que dijo que se iría en Manabí a la guerrilla si es que ganábamos nosotros las elecciones. Lo que pasa es que todo depende por el cristal que se miren las circunstancias y los hechos políticos. Pero así como la oposición es muy útil a una democracia, la falta de válvulas a un equipo de gobierno podría poner en peligro la democracia. Allí ya no como opositor, sino como hombre demócrata, que lo ha demostrado usted ser muy a fondo, realmente hay una preocupación. O sea, la imposibilidad de que el nuevo equipo de gobierno tenga algunas válvulas de escape. Se dice que usted ha tenido, por ejemplo, algunas excelentes válvulas de escape. Algunos ministros que han sido capaces de dialogar con sectores sindicales, por ejemplo, y eso no se encuentra en el nuevo equipo de gobierno. Pero en este punto el gobierno reconstructor también es coherente, porque a lo largo de 5 años ha venido diciendo que lo que hace falta en el país no es el diálogo, sino el ejercicio de la autoridad. Que hace falta un presidente que mande, que ordene, que evite la indisciplina, que termine con el caos, con las huelgas, con los paros. En ese sentido es coherente. Ellos nunca han hablado de diálogo. ¿Para qué van a poner en el gobierno interlocutores? Discrepo entonces de los puntos de vista de aquellos que consideran de que ha procedido mal el próximo presidente de la República. Yo creo que ha procedido de acuerdo con todo lo que ha venido diciendo a lo largo de estos 5 años. A mí, personalmente, no me extraña. Me parece lo más normal y lo más natural. Señor presidente, la revista Vistazo en su último número trae un artículo, La flamante oposición, y se pregunta, ¿un equipo con 3 capitanes?
refiriéndose a usted y a los doctores Rodrigo Borja y Jaime Hurtado González. Asegura la misma revista, el grupo opositor deberá contar, sin embargo, con un solo líder. Yo le pregunto, doctor Hurtado, usted ha manifestado que al terminar su presidencia, se acaba de repetir, será un soldado raso, un soldado más. Preguntamos del Partido Democracia Cristiana, Democracia Popular, como se la denominara para la campaña Roldós Hurtado. A mi entender, la democracia cristiana emerge en Europa como partido después de la Segunda Guerra Mundial, para cerrarle el paso al avance de la izquierda marxista en Francia e Italia. Sin embargo, que ahora está en desmedro y aún en desprestigio en nuestro país, muy cuestionada. Le pregunto, ¿usted se convertiría en un soldado o en el comandante de la democracia popular, o quizá fundaría su propio partido? No, yo no voy a fundar ningún partido. Mi línea ha sido siempre unir, no dividir. El año 1973, 11 años atrás, promoví una unidad más amplia en el sector de centro-izquierda y constituimos el Instituto de Estudios Políticos con el entonces director del Partido Liberal, Francisco Huerta, y con el director del Partido Conservador, Julio César Trujillo. Y ese instituto tenía el propósito a largo plazo de ir a la constitución de un gran partido. Tengo testimonios de que esa ha sido mi línea y un hecho concreto es la formación de la democracia popular, que es uniendo corrientes políticas. Yo voy a trabajar en la democracia popular en lo que pueda ser útil. No aspiro a ser ni el líder de la democracia popular, ni el presidente de la democracia popular. Quiero ahí también ser un soldado para ayudarle a mi partido, que yo no creo que esté en desprestigio. Todo lo contrario. Mi partido ha demostrado que tiene hombres con cualidades para dirigir y administrar el país en circunstancias extremadamente complejas. Y esta no es una opinión mía, lo dicen muchos periodistas, lo dice la opinión pública, lo confirman las encuestas. Yo pienso que el gobierno de la democracia popular termina en un alto nivel de reconocimiento por parte de muchísimos ecuatorianos. De manera que el liderazgo de la oposición en la democracia popular la tendrá quien ejerza la presidencia del partido. Pero pienso que dentro de la democracia popular se pueden hacer muchas tareas, y ellas son ayudar a la capacitación de nuestros dirigentes. Para eso puede ser útil mi experiencia. Promover el ingreso de nuevos afiliados. Hoy que culmina el gobierno van a ingresar a la democracia popular algunos distinguidos ecuatorianos. Y lo van a hacer cuando concluya precisamente el gobierno de mi partido, lo cual me llena a mí de muchísima satisfacción. A mí también, ecuatoriano, me llena de satisfacción, y realmente hice esta pregunta como una, perdone usted, como una trampa. No estoy de acuerdo con lo que dice la revista Vistazo, no estoy de acuerdo con los planteamientos que hice en mi pregunta, pero la hice para escuchar de sus propios labios que usted realmente sería un hombre que al retirarse de la presidencia de la República continúe firme con sus ideales y continúe firme como un soldado en la labor de combatir para el mejoramiento de las condiciones para el hombre ecuatoriano. Gracias, doctor. Señor presidente, durante los últimos años en el país se ha desarrollado una campaña muy intensa por parte de conocidos sectores que tienen que ver fundamentalmente con las cámaras de la producción,
una campaña a través de la cual se ha tratado de mostrar al país que existe una polarización muy clara entre la empresa y el sector estatal y la empresa y el sector privado. Y se ha tratado de mostrar por todos los medios al país que el sector estatal es sinónimo de ineficacia, que el sector privado es sinónimo de eficiencia. Los datos y las realidades que conoce todo el país muestran pues que evidentemente en cada uno de los sectores existen personas y existen grupos que tienen mayor o menor capacidad, sectores honestos, sectores deshonestos. Y dentro de este contexto, yo creo que usted, a través de la experiencia de su mandato, sería interesante nos dé cuál es su visión particular, el balance sobre esta campaña que ha tendido a polarizar al país y que se ha mostrado sobre todo a través de la última campaña electoral con muy buenos resultados para el grupo triunfante, desde luego. Esta campaña es una de las tantas expresiones del maniqueísmo que dominó la política ecuatoriana en los últimos 5 años. En ese entonces los opositores eran buenos y el gobierno era malo. Quienes estaban con la oposición más extrema eran un dechado de virtudes, y quienes integrábamos el régimen reuníamos en nuestro seno todos los defectos, debilidades posibles. Nunca en la política existen realidades que puedan extrapolarse de esa manera. Hay una serie de situaciones intermedias, de tonalidades grises entre el blanco y el negro. Esa fue una estrategia política simplemente, ¿no?, para tratar de esta manera de presentarle al país un mensaje en el sentido de que los políticos y los técnicos habíamos fracasado en el gobierno y que debían venir los empresarios para dirigir la república. Por eso decía que es coherente la forma como se ha integrado el gobierno. Y la empresa ecuatoriana no puede ser mejor de lo que somos los políticos. Me refiero a la empresa privada y a los empresarios y a sus gerentes, ¿no? Porque todos nosotros somos el resultado de lo que es la sociedad ecuatoriana, en la que no es que marchen mal los asuntos económicos en el sector público y marchen muy bien en el sector privado. El sector privado, como lo he señalado en varias ocasiones, cometió iguales o peores errores que el sector público, por ejemplo, en cuanto a endeudamiento externo. Buena parte de la deuda externa fue contraída por el sector privado, mientras el sector público tenía un porcentaje, no recuerdo la cifra, pero me parece de 1/3 o 1/4 a largo plazo. El sector privado tenía toda su deuda externa a 1 año y a 6 meses. Más aún, son innumerables las empresas privadas con dificultades, no atribuibles a la conducción de las políticas públicas, sino a los errores que cometieron. Como también existen muchísimas empresas que no tienen una sola dificultad, como son aquellas que no se endeudaron en dólares, y son muy numerosas. Hay entonces, como usted lo sugiere, empresarios eficientes y hay empresarios ineficientes. Hay empresarios honorables y hay empresarios deshonestos, como también hay políticos honrados y políticos deshonestos. Y estos días están muy ricos en ejemplos de políticos deshonestos. Hay gerentes de empresas públicas eficaces y hay gerentes que no lo son. Pero en este campo, mi gobierno exhibe también réditos singularmente extraordinarios. Mire usted el caso del Seguro Social ecuatoriano.
la gerencia ejercida por el economista Patricio Ávila ha sido muy eficiente en términos empresariales. Ha reducido el número de empleados del Seguro Social, para ponerle un ejemplo. Tiene por primera vez un balance actuarial en más de 30 años. El Banco Ecuatoriano de Desarrollo, otra institución. CEPE, con todos los defectos y debilidades que tiene CEPE. Sin el trabajo que hicieron los técnicos del CEPE en el nororiente ecuatoriano, en este momento no existía gobierno democrático. Ni el próximo gobierno tenía salida económica. Es por ellos que generaron alrededor de 800 millones de dólares en divisas, que la economía ecuatoriana pudo mantenerse a flote durante la tempestad. No quisiera ser injusto con muchos otros funcionarios que han transformado significativamente las empresas que han dirigido. Ecuatoriana de Aviación, Flopec, Trasnave. Improvis, a pesar de lo que sucedió en las últimas semanas, la gestión del hoy ministro del Trabajo, Yamil Maguad, en Improvis fue de altas calidades gerenciales. Pero si la misma empresa privada recurre pues muchas veces a los técnicos y a los políticos para que la dirijan, no sería nada raro, por ejemplo, que muchos exfuncionarios de mi gobierno y muchos técnicos de mi gobierno sean requeridos en los próximos meses por la empresa privada. Ojalá en el futuro superemos este maniqueísmo tan primitivo y que tanto daño hace, ¿no? Y que le quita racionalidad a la política, al debate y al planteamiento de los problemas nacionales. Y que a la larga le va a resultar muy costosa a la oposición de estos 5 años y al gobierno de los 5 años siguientes, ¿no? Porque tiene el gran reto de demostrarle al Ecuador que la empresa privada sí sabe y sí puede dirigir el Estado. Y tiene la obligación de entregarle resultados económicos, políticos y sociales mejores de los que entregó y entregará mi gobierno el 10 de agosto. Dejémoslo entonces al tiempo y a la historia, que siempre terminan iluminando y esclareciendo todos los acontecimientos. Démosle tiempo al tiempo.